Alito Moreno preferiría que este video no existiera, porque lo que va a ver es al presidente del PRI gritando censura en el momento exacto en que sus propias palabras lo dejan sin piso. La escena es el Consejo General del INE, 30 de julio de 2026. Un día antes, la Comisión de Quejas ordenó al PRI y a su dirigente retirar 9 publicaciones donde llamaban narcopartido a Morena sin una sola prueba. Y aquí está la respuesta que Alito no esperaba. Cuando el PRI se sube a la tribuna a presentarse como víctima y defensor de la libertad de expresión, Morena reproduce su propio audio, y cito las palabras textuales: hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre, dicho sobre los periodistas. Y el consejero Arturo Castillo remata con el dato que lo entierra: el INE solo aplica la ley que el propio PRI aprobó en 2014, cuando tenía 52 senadores y 212 diputados. Cámbienla, les dijo. Esto es lo que pasó. El INE. Diputado Guillermo Rafael Santiago, representante del partido político Morena. Adelante. Muchas gracias, consejera presidenta. Respecto a este punto del orden del día, se pretende aprobar los lineamientos generales que se recomiendan a los noticieros de radio y televisión respecto a la información y difusión de las actividades de pre-campaña y campaña de los partidos políticos y de las candidaturas independientes durante el proceso electoral federal 2026-2027. Conviene señalar desde el inicio que estos lineamientos no constituyen una novedad ni una innovación. La propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que el Instituto emita estas recomendaciones en cada proceso electoral, por lo que forman parte de manera permanente y sistemática del modelo de comunicación política previsto por nuestro marco jurídico. Por ello, resulta equivocado afirmar que cumplir con una disposición legal constituye un acto de censura. Lo que hoy se somete a consideración no hace sino dar cumplimiento a un mandato expresamente establecido por la ley. Cabe mencionar que dichos lineamientos, desde luego con sus variantes, existen desde 1994. El objetivo de este instrumento es orientar la cobertura informativa para contribuir a una competencia electoral transparente y equitativa, así como propiciar que la ciudadanía reciba información plural, suficiente y oportuna para emitir su voto libre, razonado e informado. Consideramos indispensable comenzar por dejar clara la naturaleza de estos lineamientos. 1. No constituyen censura. 2. No imponen contenidos. 3. No establecen una línea editorial. Y 4. Tampoco pretenden regular la libertad de expresión o el ejercicio periodístico. Son recomendaciones de carácter orientador dirigidas a promover buenas prácticas informativas, en pleno respeto a la libertad de los medios para investigar, informar, opinar, cuestionar y ejercer la crítica. Los propios lineamientos establecen que no son pautas coercitivas y que no buscan imponer una conducta determinada a los medios de comunicación. La libertad de expresión y la libertad de prensa permiten que las ideas circulen, que el poder sea cuestionado y que la ciudadanía conozca distintas perspectivas sobre los asuntos públicos. Sin embargo, la protección de estas libertades no puede convertirse en una vía para encubrir propaganda, contratar cobertura bajo la apariencia de información periodística o generar una exposición privilegiada, reiterada y sistemática a favor de una fuerza política. La Constitución prohíbe expresamente transmitir publicidad o propaganda como si se tratara de información periodística o noticiosa. Esta prohibición no limita la cobertura de las campañas, no impide realizar entrevistas, ni restringe la posibilidad de que los medios informen ampliamente sobre las actividades de partidos, candidaturas y coaliciones. Lo que busca es evitar que bajo la apariencia de una nota, entrevista o segmento informativo se difunda una actividad publicitaria orientada a influir en las preferencias electorales. Por ello, se recomienda diferenciar claramente los espacios informativos de los comerciales y adoptar criterios de coberturas objetivos, consistentes y transparentes. La equidad informativa significa procurar que las distintas opciones políticas puedan ser conocidas por la ciudadanía y que ninguna candidatura, coalición o partido obtenga una ventaja mediante acuerdos encubiertos o relaciones privilegiadas con determinados espacios de comunicación.
Este principio cobra especial relevancia frente a concesionarios y propietarios de medios con una amplia capacidad de difusión e influencia sobre la conversación pública. Todas las personas tienen derecho a opinar y formular críticas. Lo que nadie puede pretender es que el alcance de sus medios lo coloque por encima de las reglas de equidad o convierta los espacios informativos en instrumentos de promoción o descalificación sistemática. En esa lógica, se recomienda procurar un trato homogéneo en entrevistas, reportajes, programas de análisis y debates, así como evitar que la edición, el lenguaje o los recursos técnicos generen privilegios o ventajas injustificadas. La velocidad con la que circula la información y la posibilidad de generar imágenes, voces o declaraciones manipuladas mediante inteligencia artificial exigen mayores estándares de transparencia y verificación. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto un contenido ha sido creado o modificado artificialmente. El debate público puede ser intenso, firme e incómodo. Lo que no debe normalizarse es la construcción de ventajas electorales mediante falsedades, montajes, propaganda encubierta o contenidos manipulados. Y ya que estamos en el tema, ayer la Comisión de Quejas y Denuncias de este instituto determinó la procedencia de medidas cautelares solicitadas por nuestro partido y ordenó al PRI y a su dirigente nacional, Alito Moreno, retirar diversas publicaciones en las que calumniaba a nuestro movimiento, al advertir que dichas imputaciones carecían de elementos objetivos que le dieran sustento. Y conviene recordar que esta no es la primera ocasión en que la Comisión de Quejas y Denuncias adopta una determinación de esta naturaleza. En distintos momentos ha concedido y también ha negado medidas cautelares. También respecto a publicaciones relacionadas con nuestro propio movimiento. Así funciona el Estado de Derecho. Las resoluciones pueden favorecer o no a las partes, pero todas deben acatarse y, en su caso, impugnarse por las vías legales. Lo que resulta incongruente es que quienes durante años sostuvieron que el INE no se tocaba, hoy pretenden desacreditar a la autoridad electoral simplemente porque una resolución no favoreció sus intereses. Parece que el INE solo es intocable cuando les da la razón. Y miren, aquí está el máximo prócer de la libertad de expresión que quiere sostenerse en este país. Hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Para que no quede duda de la incongruencia, la hipocresía y la falsedad del dirigente del PRI, Alito Moreno, a la hora de decir censura y procurar la libertad de expresión, cuando él mismo, que esto no es calumnia, esto está acreditado y efectivamente es verdadero, decía que a los periodistas no había que matarlos a balazos, sino matarlos de hambre. Resulta además profundamente contradictorio que el PRI pretenda hoy sostenerse como defensor absoluto de la libertad de expresión, cuando sus dirigentes, y no solamente sus dirigentes, su propio coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y Diputadas, cuando fue gobernador de Coahuila, distintos medios lo acusaron de amenazar a los periodistas y de reprimir a quien pensaba distinto. Por estas razones y muchas más, acompañamos los lineamientos, porque sin imponer contenidos ni autorizar censura alguna, contribuyen a preservar la autenticidad de la cobertura electoral y a evitar que la libertad de expresión sea utilizada como pretexto para encubrir propaganda o obtener ventajas indebidas. La libertad de expresión garantiza que todas las voces puedan participar, que la ciudadanía distinga entre información, opinión y propaganda, y que ninguna fuerza política ni poder económico capture la conversación pública mediante privilegios ajenos al modelo electoral. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, señor diputado. Diputado Emilio Suárez Licona, representante del Partido Político Revolucionario Institucional. Gracias, presidenta. Anuncio que presentaré una queja en la Contraloría de este instituto. Yo registré mi participación de manera previa, el personal de la Secretaría Ejecutiva lo reconoció. Y no obstante que yo fui 3 veces, participé con la secretaria ejecutiva para informarle que desde antes que iniciara el punto había solicitado la palabra, le dieron la palabra al representante Moreno. Eso habla de parcialidad en este Instituto Nacional Electoral. Me dirijo al Consejo General con absoluta responsabilidad y bajo la consideración de que además de mi función de representación partidaria, participo en un debate público
en mi condición de diputado federal, con todas sus implicaciones constitucionales. Si me permite, está solicitando una moción el consejero O'Keefe. Perdón, no puedo sino hacer una moción. Además, también te digo, Juan, para que oigas, Pedro, no se puede solicitar la palabra antes de que se abra la ronda de oradores. Lo hemos tenido como una práctica de tolerancia en algunas comisiones, pero me parece que no da para levantar una queja ante la Contraloría, asunto que es prerrogativa exclusiva del partido. Simplemente señalo mi opinión. Muchas gracias. Una disculpa, adelante, señor representante. Sea del punto, había yo participado personalmente de la petición, consejero. Espero en este punto no ser censurado por este INE y no ser interrumpido. Hoy se discute en este punto fortalecer la cobertura informativa de los procesos electorales, enfrentar la desinformación y garantizar a la ciudadanía condiciones para emitir un voto libre e informado. Estos son propósitos que pareciera en principio compartimos, pero resulta imposible hablar seriamente de pluralidad, libertad editorial y derecho a la información sin referirnos a lo que ocurrió ayer en la Comisión de Quejas y Denuncias. Mientras este instituto afirma defender un debate público abierto, una de sus comisiones ordenó al PRI, al senador Alejandro Moreno, sí lo oyó bien, a un senador que dirige un partido, retirar expresiones dirigidas a Morena, un partido que ha sido señalado por vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, imputaciones que vienen desde instancias judiciales, incluso desde el exterior. La democracia no se fortalece borrando publicaciones ni administrando desde la comodidad de una oficina las palabras permitidas a la oposición. Se fortalece cuando las ideas se confrontan, cuando las acusaciones se responden y cuando quienes ejercen el poder están dispuestos a soportar el escrutinio más severo. Hoy nos pretenden ordenar retirar expresiones incómodas. Mañana podría decidirse hasta dónde le está permitida a la oposición cuestionar al gobierno. Esta ruta no protege la democracia, más bien la desmantela. Y ustedes se están convirtiendo en el actor principal de dicho desmantelamiento. La potestad cautelar de la autoridad tiene límites. No puede convertirse en una herramienta para cancelar debates de interés público o producir un efecto inhibidor sobre la crítica política, especialmente cuando se dirige al partido en el gobierno, el acusado de narcopartido Morena y a sus narcopolíticos. Las publicaciones cuestionadas no surgieron en el vacío. Se inscriben en una discusión nacional e internacional alimentada por denuncias, investigaciones y procesos penales en curso. Podrá discutirse la valoración política de esos hechos. Lo que no puede sostenerse es que la oposición carezca del derecho de nombrarlos y exigir explicaciones que permitan deslindar responsabilidades para condenar a los corruptos, procesar a los delincuentes y castigar a los criminales disfrazados de políticos bajo la bandera de Morena. Y es que la libertad de expresión no protege solamente esas frases moderadas, cómodas o aprobadas por el poder. Protege sobre todo aquellas que incomodan, irritan y confrontan. En eso consiste el pluralismo, más cuando viene de un senador protegido por la inmunidad parlamentaria. Por eso resulta particularmente grave que esta determinación provenga del INE. Esta institución fue construida para garantizar el pluralismo y cuidar la competencia política, no para proteger al oficialismo de sus opositores, como en la inscripción de oradores. Por cierto, la gravedad de este acto de censura en perjuicio de un senador de la República ya es observada y condenada en el ámbito internacional. No está pasando desapercibido. Y entonces vale la pena preguntarnos, ¿qué es exactamente lo que quiere censurar el INE? ¿Quieren que dejemos de hablar de la barredora y de Ana Augusto y la sociedad con Hernán Bermúdez Requena? ¿Quieren que dejemos hablar de los señalamientos públicos relacionados con el huachicol fiscal, el caso de corrupción más grande de la historia de México?
¿En serio quieren que dejemos de hablar de la muerte de Sergio Carmona, de su hermano asilado en Estados Unidos y de los hechos conocidos públicamente sobre el modus operandi de esa red criminal que financió políticamente a Morena? ¿Quieren que dejemos de hablar de los territorios donde ya no gobierna el Estado, sino el crimen organizado con la complacencia del oficialismo? ¿De verdad asumen que el PRI dejará de denunciar, condenar y señalar el narcogobierno de Sinaloa al narcotraficante de Rocha Moya, acusado de coparticipación en el asesinato de Héctor Melesio Cuen, y las investigaciones abiertas en Estados Unidos en contra de gobernadores y dirigentes de Morena? ¿Eso es lo que quieren? Porque al parecer es exactamente lo que les incomoda. Les incomoda que la oposición exija explicaciones. Pues se equivocan. En el PRI no somos tapadera de narcotraficantes, criminales y narcopolíticos. Y es que mientras este instituto dedica tiempo a discutir si la oposición puede llamar a las cosas por su nombre, 48 candidatos y candidatas fueron asesinados durante el pasado proceso electoral. 48. ¿Qué han hecho en este caso? Nada. Por conciencia moral, este instituto debería presionar al gobierno por justicia. Yo esperaría ver al INE proponiendo una comisión nacional que investigue la penetración del crimen organizado en los procesos electorales y convocando a todas las fuerzas políticas para construir un diagnóstico nacional sobre la captura criminal de elecciones y partidos. Pero no, hoy el debate es otro. Hoy la prioridad es revisar el vocabulario de la oposición. ¡Qué vergüenza! Por cierto, el absurdo llega a tal grado, déjenme leer: narcopolítica en el diccionario, actividad política en que las instituciones del Estado están muy influidas por el narcotráfico. Nos están prohibiendo en su resolución analizar y discutir eso. Eso es lo que resolvieron ayer. Y que Morena no se equivoque. Las palabras y los calificativos no son el problema. El verdadero problema son los hechos que le dieron origen. Porque las obviedades expresadas como narcopolítica, narcogobierno o narcopartido no surgieron de la imaginación del PRI, surgieron de una realidad de millones de mexicanos observan todos los días: comunidades controladas por grupos criminales, procesos electorales marcados por la violencia, investigaciones abiertas y un partido de Estado que se ha establecido como una sociedad criminal con el narcotráfico. En el PRI vamos a impugnar con toda determinación esta resolución, y en la sala superior que también nos escuchen. Acudiremos a justicia internacional, a la Corte Interamericana, para que ninguna instancia de este país censure a un senador de la República que está investido por una inmunidad parlamentaria. Gracias, presidenta. Arturo Castillo. Muchas gracias, presidenta. Pues se han comentado muchas cosas en esta mesa, pero vamos comenzando con algo muy sencillo. ¿Qué dice la ley? Artículo 443 de la LEGIPE: constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente ley, inciso J, la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas. Artículo 471, párrafo 2 de esta misma ley. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se consideren calumniosos solo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Se entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Esto es lo que dice la ley, aprobada desde 2014. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el tribunal al respecto de estas cuestiones? También para poner un poco de contexto. Recurso de revisión REP 24 de 2026, debe precisarse que esta Sala Superior ha sostenido en diversos precedentes que la acusación de asociación entre un partido político y personas o actividades de carácter criminal sin mayor sustento fáctico constituye una conducta irregular que amerita en sede provisional la concesión de medidas cautelares. Este es el marco normativo que nos rige en este momento. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con esta propaganda que tanto se discute el día de hoy? Sí se utilizó la palabra narco en varias cuestiones. Entonces la pregunta es, ¿atribuirle narco a alguien constituye la atribución de un delito?
Ahorita pasamos a la falsedad. Bueno, lea nada más el artículo 194 del Código Penal Federal, en donde se establece una serie de actos en materia de narcóticos, en donde está expresamente tipificado el tipo penal de narcotráfico, incluso propaganda, de hecho, narcopropaganda. Bien, en el caso, la difusión o los promocionales, las publicaciones en redes sociales, ¿contienen la palabra narco? Sí. ¿Esto encaja en la atribución de un delito? Sí, está tipificado expresamente en la ley. Bien, vamos a la parte de falsedad. La falsedad plantea dos problemas probatorios muy interesantes. El primero es que los hechos negativos son imposibles de probar. Es así de simple. Al ser imposibles de probar, es por eso que se tiene que partir de la probación o la acreditación de un hecho que excluiría justamente el hecho que se pretende probar. Y de aquí que la Sala Superior en muchísimos precedentes ya ha dicho que para que la propaganda que tiene una crítica sumamente fuerte a uno u otro partido o a alguno u otro actor político pueda considerarse protegida por la libertad de expresión y que no se acredite esta falsedad incluso en sede cautelar, tiene que estar la propaganda misma respaldada por notas periodísticas, por ejemplo, en donde sí se volvería objetivamente parte de un debate público. Ninguna de las publicaciones que fueron el día de ayer retiradas contiene una nota periodística que respalde las acusaciones que se hacen en esas publicaciones. Hay solamente una nota periodística en la quinta publicación que además no refiere al partido político que vino a solicitar el dictado de medidas cautelares. Refiere al gobierno, son entidades diferentes. Bien, ahora, el partido político y en particular su presidente, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, ¿difundió propaganda imputando delitos a otro actor político? Sí. Es falsa la imputación en sede cautelar y dado que no tenemos elementos objetivos para considerar que están respaldados por por notas periodísticas o por resoluciones judiciales, también la Comisión de Quejas y Denuncias o la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral debió haber hecho una investigación de oficio para ver si hay elementos contextuales. No en una sede cautelar y no en un procedimiento especial sancionador. Eso sí constituiría una pesquisa que es contraria a los derechos humanos y al debido proceso. Por último, me parece importante también señalar lo siguiente. En este caso, Alejandro Moreno no estaba actuando como senador de la República, estaba actuando como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Tan es así que todas las actuaciones que constan en el expediente acudió representado por el maestro Sixto Duarte Álvarez y según justamente la protocolización del nombramiento del licenciado Sixto Duarte como secretario jurídico y de transparencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y al que se le otorgan justamente facultades de representación para el propio Alejandro Moreno, fueron otorgadas ante notario público por el licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, quien declara que también se le conoce como Alejandro Moreno Cárdenas o Alejandro Moreno, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. No vino a defenderse como senador, vino a defenderse como presidente de un partido. Esto implica que aquí no está cubierto por la inmunidad parlamentaria que tanto se ha mencionado. Y como lo dije ayer en la Comisión de Quejas, sí, como en otros casos que se han dado, de hecho uno recientemente, el senador hubiera hecho estas expresiones en el contexto de un debate parlamentario, hubiera estado absolutamente protegido por esa inmunidad. Y hubiéramos estado imposibilitados como Instituto Nacional Electoral para dictar una medida cautelar en este sentido. El INE no está protegiendo ni a partidos ni a gobiernos. El INE está aplicando la ley que ustedes mismos aprobaron. Por cierto, una ley aprobada el 23 de mayo de 2014, cuando el PRI tenía 52 senadores y 212 diputados. Señores partidos políticos, se los vuelvo a comentar no solo respecto de este tema de calumnia. Es cierto, el tipo administrativo de calumnia obliga a la autoridad electoral a arbitrar, literalmente verificando el contenido del lenguaje que se utiliza en la propaganda, pero así está previsto en la ley. Si no les gusta esto, si les parece que esto desmantela la democracia, no le carguen al Instituto Nacional Electoral la responsabilidad de las normas que ustedes mismos aprobaron, cámbienlas. Eso yo creo que es lo que debería de proceder. Lo mismo sucede, por cierto, con el tema de precampañas y los tiempos de campañas y precampañas. Justamente debimos haber emitido desde hace meses lineamientos para
vigilar algo que está sucediendo y es evidente para todo el mundo. No ha sucedido. Yo lo advertí desde finales de marzo, no ha sucedido. Seguiremos entonces pues en este impasse hasta que se tome una decisión distinta. Pero en cualquier caso, al igual que con esto, con los temas de precampaña y campaña, si no les gusta la regulación sobre los tiempos en los que se deben llevar a cabo estos actos, cambien la legislación, pero no se quejen de que nosotros arbitramos con las leyes que ustedes nos otorgan y luego nos digan que nosotros somos responsables por estas limitaciones. Esto viene de la ley, no viene de nosotros. Gracias, consejero Castillo. Maestro Juan Manuel Ramírez Velasco, representante del partido. Perdón, sí, si le acepta una pregunta, adelante. Representante Arturo Castillo, ¿usted sabe que hay una imputación en Estados Unidos contra el exgobernador Rocha Moya por vínculos con el narcotráfico, el senador Insunza? Sí, pero eso no está en su propaganda. ¿Usted sabe que hay imputaciones contra el senador Adán Augusto López por vínculos con la barredora y temas de narcotráfico? ¿Usted sabe que murió Héctor Melesio Cuen y que el exgobernador Rocha Moya está imputado y acusado de haber participado en una operación delictiva para asesinarlo? Sigo. ¿En qué contexto pone usted el concepto de narcopolítica que la Real Academia de la Lengua Española señala actividad política en que las instituciones del Estado están muy influidas por el narcotráfico? Y por cierto, eso ya lo diré para otro. ¿Es cuánto, Presidenta? Adelante, consejero. Sí, gracias. Sí, pero nada de esto está en su propaganda. Ese es justamente el punto. Gracias, consejero. Diputada Marcela Guerra Castillo. Diputada Marcela Guerra. ¿Me escucha? Es que de pronto se fue la señal. Gracias. ¿Sí me escucha? Está en segunda ronda, le recuerdo el tiempo son 4 minutos. Sí, cómo no. Bueno, pues ahora aprovecho para hacerle la pregunta que me rechazó el diputado Prieto. Yo en su exposición, por cierto, muy conocedora de la parte territorial del narcotráfico en la República, me parece que tiene una gran sapiencia, dónde están los cárteles y dónde está todo. Yo le pregunto, en ese mapeo que nos acaba de presentar verbalmente, ¿dónde está Morena? A ver, nada más se dedicó a utilizar una retórica, pero yo le pido que nos diga en ese mapeo dónde queda Morena, porque a Morena se le ha infiltrado el narco a lo largo y a lo ancho de la República. Y ese es un cuestionamiento internacional, no solo es en los medios de comunicación, al cual, por cierto, el instituto está acallando una voz de un legislador, y eso es gravísimo, y lo vuelvo a repetir y lo seguiré diciendo. Yo como legisladora, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que expresar, si así lo deseo, porque en México no puede existir un catálogo previo de palabras permitidas y palabras prohibidas para hacer oposición. Somos oposición y lo seguiremos haciendo, y hoy se discute el narcogobierno, les guste o no. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muchísimas gracias, diputada. Diputado Guillermo Rafael Santiago. Gracias, consejera presidenta. Bueno, escuchamos nuevamente al PRI intentar presentar este asunto como un caso de censura. No lo es. En primer lugar, ¿qué es la calumnia? El artículo 461, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la calumnia es la imputación de hechos o delitos falsos. En este caso concreto se acreditó la calumnia. Aquí nadie está limitando el debate político. La propia Comisión de Quejas y Denuncias fue muy clara. El debate democrático debe ser amplio, vigoroso y protegido, pero la libertad de expresión no protege la imputación de delitos o hechos falsos. Precisamente por ello analizó las publicaciones y concluyó de manera preliminar que existen elementos suficientes para considerar que se podía constituir propaganda calumniosa, razón por la cual ordenó su retiro
como medida cautelar. Tan claro es que la calumnia no forma parte de la libertad de expresión que la propia legislación electoral la reconoce como una infracción. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece expresamente que constituye infracción la difusión de propaganda calumniosa. Es decir, nuestro sistema jurídico distingue perfectamente entre la crítica política y la imputación de delitos sin sustento. Pero hay algo todavía más grave. Lejos de acatar el sentido de la determinación, el PRI ha seguido difundiendo exactamente el mismo mensaje mediante publicaciones que buscan eludir la medida cautelar. El PRI calumnia, miente y engaña. Que Alejandro Moreno no venga ahora a presentarse como víctima de censura, por el amor de Dios. Censura fue la que ejerció el PRI durante décadas, cuando desde el poder controlaba medios, administraba silencios y castigaba las voces críticas. Censura es pretender matar de hambre a los periodistas, como se escuchó en los audios atribuidos del propio dirigente priista, y que fueron condenados públicamente. Alito debe aprender la diferencia. Censurar es callar periodistas desde el poder. Una medida cautelar es impedir que un partido político impute delitos sin presentar pruebas. Si las tiene, que acuda ante la fiscalía. Si no las tiene, que deje de utilizarlo como una estrategia política. Y hay que decirlo muy claro, esto es parte del show, porque Alito Moreno quiere ser candidato a la presidencia de la República por el PRI, porque sabe que van a ir solos. Y están desesperados, muy nerviosos y muy preocupados porque van solos. Y porque saben que el respaldo popular ya no lo tienen. Y como ya lo señaló la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es positivo que el instituto cumpla con la función que le corresponde, procurar que la disputa política se dé con verdades, no porque se trate de ningún partido político, sino que se haga respetar la ley. Cuando en el debate político se difunden noticias falsas o acusaciones sin fundamento, corresponde a la autoridad actuar. La democracia se fortalece con el debate, no con la mentira, la calumnia ni la desinformación. Por eso, el problema aquí es que pretenden sustituir argumentos con acusaciones sin pruebas. Y cuando la autoridad les recuerda los límites de la ley, entonces hablan de censura. Insisto, son hipócritas, mentirosos y engañan. Hablan de la inviolabilidad de un senador. Por Dios, hace unos meses Alito golpeó físicamente al presidente del Senado y lo aplaudían, se reían a carcajadas. Y ahora vienen a decir que son víctimas de censura. Por Dios, no hay que ser mentirosos ni hay que ser hipócritas. Basta de falsedades. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, señor diputado. Diputado Emilio Suárez Licona, representante del Partido Político Revolucionario Institucional. Gracias, presidenta. Hay alguna discusión que incluso en audiencias no son públicas, son privadas respecto a este caso yo expuse. Pero la inmunidad parlamentaria, conforme al artículo 61 constitucional, no es un palenque. Pareciera que lo hacen ver como un palenque en donde el legislador pues solamente en el recinto parlamentario tiene la posibilidad de expresar lo que desee. No es así. Yo no sé si han tenido la posibilidad de ver los debates que se dan en países como España, Estados Unidos, son durísimos dentro y fuera del Congreso. La inmunidad parlamentaria involucra circunstancias de modo, tiempo, lugar. El legislador tiene funciones de representación popular, tiene funciones de control constitucional, de control político. Cuando a su servidor o Alejandro Moreno Cárdenas nos invitan a una mesa de debate, no salen a la calle y dicen, a ver tú chavo, vente, súbete a la mesa. No, nos están invitando porque hacemos y representamos y tenemos una función de representación popular y de control político. Consecuentemente, se me hace, podría decirlo yo, cerrado esta visión que se quiere tener de la inmunidad parlamentaria, y es justo eso lo que vamos a combatir en instancias internacionales, y no tengo duda que lo vamos a ganar. Y será una buena lección para este Instituto Nacional Electoral. La evolución del concepto de calumnia se ha dado por resoluciones de este Consejo y algunas más de la Sala Superior.
Pero si uno revisa con precisión lo que define la propia Constitución, pues, deberán abstenerse de expresiones que calumnian a las personas, entendiéndose por calumnia la imputación de hechos, delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Bueno, ha habido una interpretación que se ha hecho más extensiva y que habrá que revisarla, habrá que impugnarla, pero lo más importante es que no pueden dejar de lado el carácter de legislador de una persona como un dirigente nacional. No sale de su casa, se quita el traje y en su casa es esposo, se quita y eso. El señor es senador de la República, hay que revisar, lo platicaba yo con el consejero Espadas, hay que revisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pero muchas de las más bien, todo lo que ha mandatado el INE tiene que ver con las redes sociales en su función de representación política, como senador de la República. Incluso ahí está especificado, presidente y senador de la República. Una sugerencia, el instituto no puede dejar de ser transparente. Nosotros nos enteramos, antes la Comisión de Quejas corría la cortesía a los partidos políticos para anunciar que iba a haber una sesión y eso permitir el darle seguimiento desde la televisión para poder activar nuestros mecanismos de garantía de audiencia y control y de defensa jurídica. Hoy eso ya no existe. Resulta por demás delicado y hoy a los partidos, por lo menos al PRI, no sé si a los demás, que eso sería más grave, pero a nosotros no hay un aviso de este tema. Me gustaría preguntarle al consejero Castillo que me especifique el caso de narcopolítica, donde encuadra en el tema de calumnia, narcopolítica comunal con la definición que yo le he dicho. Y otro asunto, Presidenta, que creo es importante dado el anuncio del periodo vacacional que tendrá este Consejo General. No nos han convocado para revisar los lineamientos de las precampañas. Estamos atentos, se está acabando el tiempo y mandamos las observaciones, hicimos la tarea y no hemos recibido convocatoria para revisar este asunto. Gracias. Gracias, señor diputado. Consejero Arturo Castillo. Gracias, Presidenta. No iba yo a responder a todo esto, pero bueno, voy a hacer un par de precisiones muy sencillas. Artículo 41, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Es una disposición constitucional de exactamente la misma jerarquía que establece la inmunidad parlamentaria. ¿Esto qué significa? Que, hablando justamente de teoría de la Constitución y cómo se debe interpretar, se deben ponderar, ese es el concepto, ponderar los alcances de ambas disposiciones constitucionales. Si nosotros recurriéramos a la interpretación que está proponiendo el PRI en este caso, implicaría prácticamente privar de efectos la prohibición que establece el artículo 41 constitucional. Es precisamente por esto que al hacer esta ponderación se tiene que buscar la forma en la que ambos artículos tengan eficacia directa. Y la única manera de hacerlo es justamente establecer condiciones en las cuales, cuando un legislador hace expresiones de carácter público, se defina si estas expresiones se están enmarcando o no dentro del marco de un debate parlamentario. Es la única manera en la que las dos disposiciones constitucionales pueden surtir efectos de manera simultánea. Dado que la Constitución mexicana no tiene jerarquía interna en sus normas, si la tuviera, tendremos resultados muy distintos en muchísimas decisiones en este Consejo, pero no es así, pues se tiene que ponderar ambas disposiciones. Es nada más lo que quería comentar. Gracias, consejero Castillo. En segunda ronda, ¿estamos en segunda ronda? Sí. Una pregunta para el consejero. ¿Acepta la pregunta, consejero? Sí, al momento de leer el artículo 41 constitucional, se comió la parte final, consejero. Entendiéndose por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral, me gustaría saber cuál es el impacto de la resolución en el proceso electoral e insistir en que la inmunidad parlamentaria sí puede expresar con mayor claridad los alcances de la inmunidad parlamentaria.
Claro que sí, representante, con mucho gusto. El artículo que usted citó es el 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, respecto al tema del impacto en el proceso electoral, aquí es criterio reiterado de la Sala Superior que efectivamente la cercanía de un proceso electoral es razón más que suficiente para que al momento de analizar en sede cautelar este tipo de conductas se pueda considerar un potencial impacto en sede cautelar preliminarmente a un proceso electoral. Gracias, consejero Castillo. Diputado Guillermo Rafael Santiago. Gracias. Nada más para dejar claro en esta mesa que la inmunidad parlamentaria no es un permiso para delinquir o eludir la norma. Que quede muy claro eso. Entiendo que para Alito esto significa inmunidad parlamentaria. Pegan el grito en el cielo por una medida cautelar porque calumniaron a un partido político, pero son capaces de agredir físicamente al presidente del Senado de la República, en el Senado de la República, acabando una sesión parlamentaria. Así que no sean hipócritas, no sean falsos. Por supuesto que al PRI le encanta la censura y como estuvieron acostumbrados muchos años en la dictadura perfecta, ahora que vivimos en democracia, les espanta la aplicación de la ley. No, señores y señoras, las leyes no están para gustos o conveniencias, están para que se respeten los derechos de todos y de todas. Nosotros seguiremos defendiendo a nuestro partido Movimiento Morena y a los millones de mexicanos y mexicanas que creemos en esta cuarta transformación y que consideramos claramente que el PRI jamás debe devolver y que alguien como Alito Moreno, que hasta sus propios compañeros de partido detestan, tenga la mínima posibilidad de poder hacerle daño al pueblo de México. Lo volvemos a decir, este show es porque Alito Moreno quiere ser candidato a la presidencia de la República. Probablemente lo sea y así va a terminar de hundir al PRI. Es cuanto. Gracias, señor diputado. Diputado Emilio Suárez Licona. Precisar el tema de Alejandro Moreno, que es obsesión del representante de Morena, es irrelevante. La vida parlamentaria la conocen y ahora se espantan quienes tomaron tribunas, quienes manifestaron desde la izquierda en muchas ocasiones su sentir. La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, sí está acusada de delitos electorales y no está acusada por el PRI, está acusada por miembros de Morena de ser una mapache electoral. Consejera, no es un tema de política, es un tema de censura, es un tema de libertad de expresión, es un tema de inmunidad parlamentaria. Podemos diferir, pero no es un tema político, es un tema jurídico y es un tema de analizar las disposiciones constitucionales, cuáles son sus alcances. Consejeras y consejeros, no aceptaremos que sobre pretexto de combatir la calumnia se construya un mecanismo de censura para blindar a Morena frente a la crítica. La oposición no va a pedir permiso para cumplir con su deber. Al PRI no nos van a silenciar. Vamos a impugnar, vamos a denunciar y vamos a seguir señalando con la fuerza de la ley y nuestras convicciones al narcogobierno, al narcopolítico y a las narcopolíticos que tanto daño le han hecho a México. Les faltó ir a Coahuila. En Coahuila la gente más humilde decía, espero que ellos tampoco los vayan a censurar, no queremos que entre la narcopolítica aquí. Sabemos lo que está pasando en el país. Por favor, no dejen entrar a los narcopolíticos. Con eso cierro, con una expresión de gente humilde que pidió eso, eliminar a la narcopolítica de Morena. Gracias, presidenta. Gracias. ¿Alguien más en tercera ronda? Diputado Ernesto Prieto, adelante. Gracias. Yo le pediría al compañero representante del PRI que hable con mucho respeto de nuestra compañera presidenta Ariadna Montiel. Una mujer extraordinaria, una mujer de territorio, una mujer que camina el país, que lo sigue recorriendo y que tiene cercanía no solamente con el electorado, sino con los miembros de Morena, a diferencia de su dirigente, que es un personaje, y lo digo con toda claridad, pues muy cuestionable por las acciones que ha emprendido. Mi compañera y presidenta Ariadna Montiel es una mujer que merece respeto, es una gran dirigenta con A, aunque les duela a los misóginos, a los machistas, a los conservadores, que quieren que las mujeres no voten. Bueno,
También quiero precisar que es impreciso, que es incorrecto, que no es cierto que la compañera Ariadna Montiel tenga algún proceso en trámite. No hay nada que esconder, no hay nada que ocultar. Y finalmente decirle que mientras nuestra presidenta está limpia, su dirigente es un personaje que tiene el rechazo amplio de la población. En las últimas mediciones, sondeos de opinión, el dirigente del PRI, el señor Alito Moreno, pues tiene un muy alto rechazo, a diferencia de nuestra dirigenta y de nuestro partido. Porque también hay que decirlo, el dirigente del PRI no hace otra cosa, su rechazo, su desaprobación, más que reflejar el asco que tiene el pueblo de México por la posibilidad de que el PRI vuelva a regresar al poder. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias a usted, señor diputado. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.